but we'll see it through. Amigos, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de la resumida de permanencias voluntarias, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Estamos hoy en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, pues al parecer que ya llegamos a ese estado de tranquilidad aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Perdón, es que me atoré aquí. Pues al parecer ya la situación o que ha estado sucediendo en la ciudad de Jalapa en la cuestión de lluvias, pues al parecer ya terminó. Estamos ya llegando a un momento en donde se empezó a regularizar. Ya estamos en prácticamente calor, ya estamos en las cuestiones de clima cálido. Y es importante que pues sigamos monitoreando las situaciones de los huracanes, de las tormentas tropicales, porque pues terminan hasta noviembre. Entonces tenemos que estar ahí muy pendientes de todo esto. Hoy estamos transmitiendo aquí en Permanencias Voluntarias a través de la señal Permanencias Voluntarias este 5 de agosto del 2024. Vamos a comenzar platicando acerca de lo que son o lo que sucedió en esta cuestión del lunes negro. Ahorita vamos a platicar de ello, también vamos a platicar de todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos y cómo no, también todos los pormenores que están pasando ahí en Venezuela y todas las situaciones de medallas alrededor de los Juegos Olímpicos que ya están llegando a su última semana aquí en Permanencias Voluntarias en la resumida. Hoy estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Mi nombre es Ede López. Comenzamos. Pues comenzamos con esta situación que sucedió el día de hoy ahí en los mercados. ¿Qué es lo que sucedió el día de hoy? Si ustedes estuvieron conectados a través de las noticias en todo el mundo, pues hoy fue un lunes negro en las finanzas, en la economía, todo esto pues obviamente por el peligro de recesión en los Estados Unidos. Han estado las situaciones
muy volátiles. Los mercados estuvieron reaccionando el día de hoy por muchas situaciones. Pero ¿qué es? ¿Qué es un lunes negro y cómo nos afecta a los mexicanos a nivel mundial? Un lunes negro se dio porque es un término que está utilizado desde el 19 de octubre de 1987, cuando las bolsas de valores mundiales registraron un desplome. La caída inició en Hong Kong, pasando por Europa y Estados Unidos. Hoy las bolsas de valores de Asia y Europa registraron un desplome que ha comenzado a superar el acontecimiento sucedido en 1987. Asimismo, hay una preocupación por una posible recesión en los Estados Unidos y algunos inversionistas se han dedicado a rebajar sus tasas de intereses para así evitar pérdidas, obviamente, en las acciones. En aquellos años, en 1987, el índice bursátil Dow Jones disminuyó 508 puntos. Para octubre de ese mismo año, la bolsa de Hong Kong cayó en un 45.8%, en Australia un 41.8% y en el Reino Unido un 26.4%. Antes de 1987 ya se había utilizado el término de martes negro o jueves negro por el colapso de los mercados internacionales en las fechas del 24, 28 y 29 de octubre de 1929. ¿Cómo afecta el lunes negro de hoy 5 de agosto a los mexicanos? Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores informó desde las primeras horas de este lunes 5 de agosto que el índice SP registró pérdidas de 1.80 a 51.302.87 puntos, lo que preocupa porque agrupa 35 acciones más importantes del mercado local en México. La divisa mexicana amaneció con una caída de 19.53 y un tipo de cambio interbancario del billete verde que llegó a las 20 unidades con 21 centavos. Después teniendo un mínimo de 19 y cerrando con un máximo de 20. Estos niveles no estaban vistos desde el 19 de septiembre de 2022. Asimismo, se espera que durante el día el tipo de cambio se encuentre entre 19.56 y 20.21. Lo anterior significa que la moneda doméstica registró una depreciación del 2.85%, lo que representa 54.6 centavos. ¡Ojo! Se informó que también se prevé que el próximo jueves 8 en México se anuncie una posible decisión de bajar la tasa de interés, lo que representaría un mayor repunte del tipo de cambio. ¿Y se acuerdan de toda esta situación del superpeso? ¿Se acuerdan que el presidente de la República hablaba precisamente de todas estas cuestiones del superpeso y las cosas o las cuestiones que podían seguir pasando, y que decía que esto pues no nos iba a afectar y que íbamos a tener así como que siempre un peso estable, una economía estable? Pues esto es precisamente lo que los economistas han hablado o han dicho o estaban diciendo acerca de que, si bien teníamos un peso bastante fuerte, la economía de mercados en los Estados Unidos determinaba todo lo que estaba pasando alrededor del mundo, y que la economía mexicana, basándose en un superpeso que únicamente se alimentaba de divisas, es algo que obviamente comenzaba a repercutir en todos los mercados. ¿Esto es algo que nos debe preocupar a los mexicanos? Sí y no. ¿Por qué nos debe preocupar? Nos debe preocupar porque el tipo de cambio se puede ir hasta 22 pesos. Vamos a regresar a los mismos niveles en los que estábamos antes de que comenzara este gobierno. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque todas las transacciones que se hagan en dólares van a estar más elevadas, obviamente, y todas las cuestiones de cambios en todas estas situaciones de exportaciones e importaciones, pues van a sufrir una pérdida muy grande. Es importante que todos tengamos o seamos conscientes de que este tipo de situaciones nos van a afectar. Sí, tenemos que estar muy al pendientes de lo que está diciendo la Fed y las tasas de interés en Estados Unidos, porque la posible recesión ante un cambio de gobierno puede afectarnos a todos. Y obviamente esto afectó a muchas situaciones, y el desplome del peso mexicano, que ya rebasó las 20 unidades, pues es una racha negativa en las bolsas a nivel mundial. Si bien es una cuestión que no es un dolor de cabeza tan grande o tan grave, pues en cierta forma sí puede comenzar a tener bastantes implicaciones a nivel nacional. El tipo de cambio, como lo hemos dicho, que enfrentó
una de las variables más difíciles de pronosticar hasta estos momentos, y obviamente las perspectivas sobre la economía por los temores de una recesión económica en los Estados Unidos pues afectan. La política monetaria con las tasas de interés y las tensiones geopolíticas que existen en la región hacen un ruido alterno a las tasas de cambio, y los componentes hacen que el peso caiga frente al dólar. Durante esta noche del domingo el tipo de cambio subió a las 20 unidades, algo que no ocurría en casi todo el año pasado, y parte de Guillermo Guzmán, analista de mercados, dijo que si bien se tocaron los 20 pesos por dólar con el comportamiento de este lunes, pues también vio un soporte de 19.20 pesos por dólar, que aunque pareciera no toca los 20 pesos, esto podía ayudar un poco a mantener lo que son las tasas de interés y ayudar a que las bolsas asiáticas mantengan su racha negativa, pero que el peso se mantenga estable. Monex subrayó que durante la sesión overnight la cotización alcanzó un mínimo de 19.15, porque lo que estimamos, dijeron, que va a existir un rango de fluctuación entre 19.35 y 20 pesos por dólar, algo que debe preocupar obviamente a la gran parte de los inversionistas. Por su parte, el economista en jefe de Rankia Latam, Humberto Calzada, dijo que en los próximos días se avecina un escenario de fuerte volatilidad por los crecientes acontecimientos tanto en Japón como en Estados Unidos, y añadió que las expectativas tienen previsto niveles de 19.51 por dólar. Obviamente las expectativas sobre el superpeso pues empezaron a fluctuar. La dificultad para pronosticar este tipo de cambio, y en la encuesta más reciente de Banxico de especialistas, ninguna apuntaba a que el tipo de cambio superara los 19 pesos por dólar, algo que obviamente vimos que no pasó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, insisto, tenemos que estar muy al pendiente de las cosas que están pasando en México y en el mundo, pero sobre todo tenemos que estar conscientes que estamos viviendo momentos geopolíticos muy importantes. Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, y pues al parecer, si una cosa más no sucede, el señor Donald Trump va a llegar a la presidencia de la República, y probablemente puede afectar aún más los débiles mercados bursátiles del mundo. Regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Y regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. Me encuentro muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Cede López y estamos hoy en el resumen de inicio de semana, en todas las cosas que estuvieron pasando este fin de semana y que hoy, el 5 de agosto del 2024, pues son noticia en México y en todo el mundo. Y miren, yo soy muy renuente, la verdad, soy muy renuente y sigo siendo renuente que sigamos pensando en esa tontería de que nos vamos a volver Venezuela. Uno, porque me parece un insulto para nuestros hermanos venezolanos. Y dos, me parece una situación que, insisto, creo que estamos todavía muy lejos de eso. Pero lo que está pasando allá en Venezuela es algo que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque miren, este señor Nicolás Maduro es igual de estúpido, tarado, megalómano que Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, digamos que es lo mismo que Hugo Chávez, pero sin toda la situación, digamos, militar que tenía Hugo Chávez alrededor. Lo que nos debe preocupar no es tanto lo que haga o deje de hacer Nicolás Maduro o Andrés Manuel López Obrador. Lo que nos tiene que preocupar
es las cuestiones que están llegando pues a puntos muy complicados ahí en Venezuela, porque ahora a los opositores pues los están literalmente metiendo a la cárcel. Toda persona que se dedique o sea opositor del gobierno pues está yendo a la cárcel. Tenemos imágenes de muchas localidades en donde afuera de los lugares donde están recluidos los opositores, pues buscan a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, y lo peor de esto es que hay muchos menores de edad entre estas víctimas. Algo que nos tiene que preocupar a todos nosotros de lo que está pasando ahí en Venezuela es el probable espejo que tengamos en México. Y no porque tengamos esas situaciones de violencia. Afortunadamente hasta el momento no han sucedido. Lo preocupante aquí es que precisamente Maduro comenzó haciendo lo que Andrés Manuel López Obrador quiere hacer el día de hoy con el Poder Judicial, controlar el Poder Judicial y después controlar a los sistemas electorales, y todas estas cosas es lo que no podemos permitir los mexicanos. Hoy Edmundo González, como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, que se volvió presidente legítimo de un país imaginario, pues Edmundo González se proclama presidente electo de Venezuela y dice que Maduro se niega a reconocer una derrota que ya todo mundo sabía que estaba sobre él. Edmundo González aseguró que en Venezuela la oposición alcanzó un 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro logró solamente un 30% de los sufragios. El candidato presidencial de la oposición aseguró que ganó las elecciones. Nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna. Fue una avalancha electoral llena de energía, con una organización ciudadana admirable. Procede de inmediato la proclamación de Edmundo Urrutia como presidente electo de la República. Se lee a través de una carta escrita por el candidato opositor. Tras dicha declaración, González Urrutia explicó que en la última jornada electoral la oposición obtuvo el 67% de los votos y que Nicolás Maduro solamente tuvo el 30%. El rival de Maduro afirmó que en Venezuela y el mundo saben que el partido opositor tuvo una abrumadora victoria en la jornada electoral este 28 de julio. Sin embargo, el actual presidente se niega a reconocer la derrota. Y miren, aquí es donde digo que tenemos muchas dualidades con Venezuela, porque así como el estúpido de Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo está diciendo que lo que pasa en el país es culpa de Calderón, a pesar de que Calderón lleva más de 12 años sin estar aquí en el país continuamente en la política, pues ahora el señor Nicolás Maduro, que ojo, también puede ser probablemente una cuestión de distracción, está diciendo que el culpable de todo lo que está sucediendo aquí en Venezuela es nada más y nada menos que el señor Elon Musk. Así las cosas que están pasando ahí en el país sudafricano. Nicolás Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero, por ello exigió que la Fuerza Armada y los cuerpos policiales atiendan los deberes institucionales y no repriman al pueblo, solo acompáñenlo a sus casas e instituciones gubernamentales. Edmundo González pide a policías y militares impedir el golpe de estado por Maduro. La líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la coalición, Edmundo González Urrutia, pidieron a los militares y policías impedir lo que consideran un golpe de estado dado por Maduro, quien aseguran quiere hacer efectivos cómplices de esta operación. En el texto se reitera una y otra vez que existe el fraude electoral y se ganó el 28 de julio y también se pide al líder del gobierno que demita ante todas las situaciones. Hacemos un llamado a la conciencia de los militares para que se coloquen del lado del pueblo y de sus familias. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados. Es algo, insisto, que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos. Vamos a llamarlo, es una especie de espejo de lo que puede pasar o lo que nos puede suceder a todos los mexicanos en las cuestiones pues electorales más adelante. También nos pueden parecer complicadas, pero
es importante que todos los mexicanos tengamos en cuenta que el espejo venezolano es algo que todos los mexicanos tenemos, obviamente, que observar detenidamente. Y de Venezuela nos vamos a Irak, porque un ataque con cohetes alcanzó una base militar de Estados Unidos en Irak. Los funcionarios de Estados Unidos dijeron que las tropas de la base aérea estaban evaluando los daños que al parecer están estipulados en varios miles de millones de dólares. Varios militares de Estados Unidos resultaron heridos, informaron también los funcionarios de defensa estadounidense en medio del repunte de ataques contra fuerzas estadounidenses. El ataque se produce en un momento en donde las tensiones se están dando al máximo luego de que Israel llevara a cabo asesinatos de un alto mando de Hezbollah en Líbano y del principal dirigente político de Hamas, Ismael Haniyeh, en Irán. Funcionarios de defensa de Estados Unidos dijeron que las tropas de la base aérea de Al-Assad aún están evaluando los daños. Previamente, este lunes también, los funcionarios de seguridad iraquíes confirmaron el ataque, pero ninguno se ha reivindicado la autoría. Los cohetes fueron lanzados desde la zona industrial de Al-Ajalina, en el distrito de Aditya, y según fuentes que apunta a que se me desconectó. Ya se conectó de nuevo. Se me había desconectado, perdón, el OBS, pero ya. ¿Nos conectamos de nuevo? Sí, estamos ahí, al aire. Los cohetes fueron lanzados desde la zona industrial de Al-Jalima, como les dije, del distrito de Aditya. Las fuentes, esto apunta que el objetivo al parecer fue la base aérea de Al-Asin, y aunque parece no llegaron a impactar en el lugar, pues es obvio que estas situaciones pues afectaron las situaciones de los militares estadounidenses. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para no poner en discusión las operaciones militares. En las últimas semanas, las milicias iraquíes respaldadas por Irán han reanudado los ataques contra las bases de las fuerzas estadounidenses de Irak y Siria. Israel también sube la tensión en el Medio Oriente, porque mientras se lleva a cabo la guerra en Gaza, donde las fuerzas militares israelíes ya han asesinado unas 39,000 personas palestinas y han dejado más de 100,000 heridos, Israel también mantiene ataques contra la milicia de Hezbollah de el Líbano. Además, han aumentado la tensión ante Irán luego de Haniyeh en Teherán. Este lunes el ejército israelí aprobó planes operativos en plena escalada de tensión contra Irán y Hezbollah y está esperando que se haga un ataque ante la República Islámica. Además, el grupo libanés Hezbollah, de quien Israel mantiene desde octubre un tenso intercambio de proyectiles en la frontera con Líbano, ha prometido responder ante la muerte de su máximo líder militar, Fuad Shukr, en un bombardeo en Beirut, en donde se ha reivindicado el ejército israelí. Y en todos lados están dando, allá en Venezuela, acá en Irak, y ahorita vamos a regresar con una noticia en donde también aquí en México, también en México nos estamos dando hasta por debajo de la cuchara. Ahorita regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias, no se lo pierdan. Y también, como les decía yo, pues aquí en México estamos pues también dándonos hasta con la cubeta, porque normalistas de Ayotzinapa bloquean la autopista Exol, exigen plazas educativas. Ahora ya no son los 43, ahora ya son las plazas educativas. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol a la altura del paradero de Marqués en demanda de plazas educativas para los egresados de la institución. Este bloqueo se dio con petardos a oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero, y los manifestantes arribaron a la autopista del Sol en la zona sur del Chilpancingo a bordo de varios autobuses de pasajeros propiedades de empresas privadas, con lo cuales bloquearon todos los carriles en ambos sentidos de las vías de comunicación.
El bloqueo duró un poco más de 2 horas, donde participaron 160 estudiantes que disolvieron el bloqueo después de que la Secretaría General de Gobierno se acercara con ellos y mediara una solución y que serían atendidas sus demandas. Integrantes de una comisión de estudiantes de Ayotzinapa abordaron en 2 camionetas que pertenecen a la Secretaría de Bienestar Federal y mantienen en su poder varias semanas también cautivas varias oficinas de gobierno para mantener un poco de presión en contra de todo lo que son todos los aparatos de gobierno. Integrantes de esta comisión también se trasladaron a las oficinas de educación de Guerrero ubicadas en la calle de la colonia Lucerna de esta capital. Y desde que el momento en que se retiraron los estudiantes de la mesa de negociación, los normalistas se quedaron en el parador de Marqués, liberando solamente un carril en cada sentido de la vía de Cuota. Y desde ese momento el bloqueo fue intermitente. Los jóvenes normalistas exigen, insisto, la asignación de plazas para los recién egresados, plazas obligatorias que, ojo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se las prometió. Los jóvenes normalistas exigen la asignación de estas plazas y si no, van a seguir con movilizaciones. De manera simultánea, otro grupo de estudiantes de Ayotzinapa llegó a las instalaciones de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, donde vandalizaron las instalaciones y lanzaron pintas y lanzaron 3 petardos, sin que se reportaran ningún tipo de daño. Así las cosas aquí en Guerrero. Y regresamos un poco al tema de las cuestiones de lo que sucedió hoy en el Viernes Negro, porque los 7 magníficos de Wall Street sufren este lunes negro. ¿Cuánto cayeron las acciones? Estos 7 magníficos pues sufrió después de una caída de más de 12% de la bolsa de Japón y el desplome del peso mexicano ante el dólar y la pérdida también de miles de millones de dólares en Wall Street. Los 7 magníficos, compuestos por Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, perdieron perdieron más de 3 billones de dólares. Esto lidera las pérdidas de Wall Street. Sus acciones se perdieron en 7.62% a los 99.10 dólares, según los datos de Bloomberg. Nvidia, empresa fundada por el magnate Hyun Wang, logró reducir sus pérdidas, que eran mayores al inicio de la sesión, y estuvo a punto de llegar a una pérdida del 9%. Apple pasó, por ejemplo, de sus acciones de 6.21% a los 206.21%, Alphabet del 4.36 al 161.15, Amazon del 4.17 al 160.92, Meta del 2.56 al 275.56, Microsoft del 3.20 al 395.41 y Tesla pasó, que es el que más perdió, pasó de 5.05 a 197.18 dólares por cada acción. La noticia de que Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, redujo su participación en Apple en casi un 50% en el segundo trimestre, impulsó aún más el sentimiento de aversión al riesgo del sector tecnológico. La lentitud en la monetización de las herramientas de inteligencia artificial, que es una preocupación de larga data para los inversionistas de la tecnología, persiste, ya que el primer adelanto de Apple Intelligence no estuvo a la altura de las expectativas. La cadena de suministro de inteligencia artificial ha sufrido un nuevo revés tras reconocerse que los esperados chips Blackwell de Nvidia se retrasarán debido a los defectos en el diseño. Los chips podrían tardar hasta 3 meses o más. Esto podría afectar a grandes empresas tecnológicas como Meta o Microsoft, que ya tienen pensado tener un ecosistema de inteligencia artificial, al parecer, para el 2025. Creo que es algo que no va a pasar. Pero bueno, vámonos vámonos ya ahora a cuestiones más amables, porque estamos hablando de las Olimpiadas. Ni la cabeza de Lice ni el pie de Thompson. Así fue como se decidió la carrera de los 100 metros más ajustada de la historia. No sé si lo vieron, y si no lo vieron, se los voy a tratar de pues explicar o describir
a mi parecer, yo no había visto en todos los años que tengo viendo Juegos Olímpicos, no había visto una carrera tan cerrada como la que vimos el día de ayer en los 100 metros, la prueba reina del atletismo, perdón, en los 100 metros planos. Se dio una situación increíble porque solamente los dividió una centésima. Y ante esta situación, durante varios segundos tras el final de la carrera, el estadounidense Noah Lyles y el jamaiquino Kishani Thompson creían que habían ganado la medalla de oro. Ambos habían tenido una carrera pareja y habían registrado al mismo tiempo. El público del Stade de France mantuvo la respiración hasta el momento en donde se dieron todos los resultados. Pero ojo, no fue ni el pie ni la cabeza lo que determinó el que haya ganado este señor Lyles, fue el dorso. El reglamento de la Federación Internacional de Atletismo dijo que los atletas se colocarán en el orden en cualquier parte del cuerpo, es decir, el torso, a diferencia de la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, las manos y los pies, alcanza el plano vertical del borde más cercano a la línea. En las imágenes reveladas por el Comité Olímpico Internacional y el World Athletics se puede apreciar que el pecho de Lyles toca primero la línea de meta, al tiempo de que Lyles hizo los 100 metros en 9.76. Ese pequeño detalle milimétrico hizo que tanto el ganador como el segundo lugar creyeron que habían ganado. Pese a que Thompson lo tenía al final, me acerqué a él mientras esperamos y le dije: creo que lo tienes bien hecho. Luego apareció mi nombre y dije: Dios mío, soy increíble, explicó Lyles a los medios. Voy a ser honesto, no estaba listo para verme en primero. Es la primera vez que digo esto, no estaba listo para verlo. ¿Es la mejor carrera de la historia? Pues este detalle técnico es uno de los tantos que hizo a la carrera un detalle especial. Primero, los 8 hombres terminaron en 0.12 segundos de la medalla de oro y el último clasificado, el jamaiquino Oblique Sevilla, cruzó la línea en 9.91, un tiempo que hubiera sido lo suficientemente bueno para el cuarto lugar en los Juegos de Tokio 2020. Esto significó que por primera vez 8 hombres corrieron en menos de 10 segundos en una carrera autorizada, lo que la convirtió en la carrera más rápida de todos los tiempos. Para el medallista olímpico Michael Johnson, esto ha sido la mejor carrera que ha visto en la historia de los Juegos Olímpicos. Otro de los aspectos llamativos es la velocidad que alcanzó Lyles para poderse ubicar en el primer lugar. Tuvo el peor arranque de los 8 competidores. Durante los primeros 40 metros no tuvo la medalla. Aceleró a una velocidad de 43.6 km por hora y se colocó el oro. Obviamente, esta superestrella espera que en los 200 metros, en donde ya obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020, y en los 400 y en la prueba de 4%, se repita de nuevo la historia. Impresionante, yo siempre lo he dicho, los Juegos Olímpicos nos demuestran que sí existen los superhumanos. Regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias, no se lo pierdan. Y en este momento me voy a poner nostálgico porque es el momento de anunciar pues una pausa que tendremos indeterminada aquí en Permanencias Voluntarias y en Sin Daños de Terceros. Me encuentro muy contento en el sentido de poder anunciar que vamos a tener una pausa en el programa el programa Sin Nombre. Mi querido amigo Doug Olivares tuvo que hacer cambios profesionales en su vida y bueno, pues decidimos ponerlo en pausa por un momento el programa. Los miércoles ya no estaremos al aire. Me encuentro la verdad muy contento de haber estado con él pues estos casi 2 años. Empezamos un poquito antes de la pandemia, estuvimos toda la pandemia juntos.
Después de la pandemia también llegamos a los 100 programas, tuvimos 127 programas en donde estuvimos pues hablando de todos los pormenores que existieron alrededor del mundo y de todas estas cosas. Tenemos obviamente muchas cosas que platicar, pero hoy en día puedo decir que me encuentro muy contento de haberme encontrado en el camino con una persona como el Duque Olivares y le deseo absolutamente todo el éxito del mundo. Amigo, las puertas aquí están abiertas y me encuentro muy contento de que estés en un mejor lugar profesional y sobre todo en un espacio en donde puedas ser ese gran personaje que eres. Enhorabuena, mi querido Dougie, y nos vemos en un nuevo episodio del programa Sin Nombre en algún momento. Y seguimos con las noticias de las cuestiones de los Juegos Olímpicos. Simone Biles se cae de la barra de equilibrio y no logra el oro por primera vez en París. Simone Biles cayó en París 2024 y no pudo repetir y no repitió en el podio como lo hizo anteriormente. Hace 3 años en Tokio tuvo que abandonar por problemas psicológicos y estuvo en una situación bastante complicada. En la final individual de Viga, Biles perdió el equilibrio y se cayó del aparato, lo que le costó la oportunidad de hacer aún más historia en Francia. De hecho, esta caída hizo que no alcanzara el podio, pues su puntaje final la ubicó en la 5ª posición. La italiana Alice De Mato se llevó el oro en esta prueba, mientras que la china Du Shuya la hizo con la plata, también la italiana Manila Esposito con el bronce. En la final ligeramente decepcionante para los Juegos Olímpicos, increíbles para la leyenda, Biles es la gimnasta más condecorada de todos los tiempos y puso su nombre a unos cuantos récords más la semana pasada al ganar el oro en la prueba de por equipos de Estados Unidos. Con esta victoria, Biles se convirtió en la gimnasta olímpica estadounidense más condecorada con 11 medallas olímpicas, 7 de ellas de oro. También la gimnasta estadounidense de más edad en ganar una medalla de oro a los 27 años. Ella perdió el equilibrio durante la rutina y resbaló aterrizando con la barra entre las piernas antes de caer sobre la colchoneta y acabó en 6ª posición. Fue mucha presión, fue una locura ver que todo el mundo me veía caer de esa manera, pero se notaba la tensión en la sala y el público nos mandaba a callar para animar. No nos gustó, pero así son las cosas en el deporte. Biles se llevó la plata en la gimnasia artística y con eso llegó a su fin en París 2024. Y también Gaby Angunes y Alejandra Orozco llegan a la final de clavados. Pues esta situación obviamente nos parece algo muy bueno. La final de clavados va a empezar el día de mañana y estamos muy contentos que las mexicanas están ahí. El medallero va ganando China con 21 de oro, 18 de plata, 14 de bronce. Le siguen Estados Unidos con 20 de oro, 30 de plata y 28 de bronce. Sigue Australia con 13 de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Siguiéndole Francia y Gran Bretaña con 12 de oro, 15 de plata y 18 y 17 de bronce respectivamente. México está en el lugar 46 con 2 de plata y 1 de bronce. Todavía faltan algunas pruebas en donde podemos ahí avanzar un poquillo más en este medallero. Sin embargo, creo para las condiciones en las que están trabajando nuestros atletas, pues creo que es importante, muy importante que pues se haga un balance de lo que está pasando en el deporte mexicano, porque algo que podemos saber es que no está bien representado por esta señora Ana Gabriela Guevara. Y de ahí, del medallero, nos vamos a que Francia y España jugarán por el oro en el fútbol masculino. Esto es una final inédita en el deporte masculino, los Juegos Olímpicos de 2024. España y Francia van a jugar el oro en
en esta justa de verano, y obviamente pues los locales son los favoritos ante España. Hoy tuvimos un partido de voleibol impresionante que tuvieron contra los alemanes, en donde iban perdiendo los franceses 2 sets a 1, 2 sets a 0 primero, 2 sets a 1, y lo ganaron 3 sets a 2, algo verdaderamente impresionante. Y después de lo que pasó ahí en el fútbol, el luchador Yasmani Acosta entra a la historia olímpica y asegura la segunda medalla para Chile en París 2024. El deportista chileno pasó a la final de la lucha grecorromana tras vencer en un estratégico combate al chino Lei Zhengpeng. En la presea se sumará al oro conseguido por la tiradora Francisca Crovetto. Y también en el Stade de France, Mondo Duplantis, un ovni en el cielo del estadio, porque se elevó a 6.27 metros y llegó al récord del mundo en pértiga en París. El atleta sueco bate por 1 centímetro su anterior marca fijada el pasado abril para conseguir su segundo título olímpico en Tokio 2020. Así las cosas en el deporte mundial, en los Juegos Olímpicos, y nosotros regresamos aquí a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Y nos vamos ahora con las cuestiones políticas, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuncia la validez presidencial de la presidencia de Claudia Sheinbaum, y el 14 de agosto le entregará la constancia a Claudia Sheinbaum. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, confirmó que esta semana arrancará la resolución de los juicios de inconformidad en contra de los resultados de la elección presidencial, los cuales el 14 de agosto declararán la validez de la contienda, y el siguiente día le entregarán a Claudia Sheinbaum su constancia como presidenta electa. Tras la reunión de este lunes con los magistrados, el equipo virtual de la presidenta electa y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó que esta misma semana se resolverán los juicios y podrán ya poner a la virtual presidenta ahí con su constancia de mayoría en las manos para, pues así, sea declarada la próxima presidenta de México. Y pues una estrepitosa caída, y después, hablando de más mujeres presidentas, la estrepitosa caída de Sheikh Hasina, la mujer más poderosa de Bangladesh, que fue derrocada por un movimiento estudiantil. La primera ministra en el poder desde enero de 2009 renunció al mediodía de este lunes y huyó hacia la vecina India en un helicóptero militar, así lo reportó el servicio bengalí de la BBC. La dimisión de la mandataria se produce como consecuencia de un levantamiento popular en el que ha devenido protestas que estalló en julio pasado y que ha sido protagonizada únicamente por jóvenes estudiantes, los cuales exigían la derogación de una ley que fijaba cuotas para asignar empleos en la administración pública. Las manifestaciones han sido duramente reprimidas por las autoridades policiales y hasta ahora han dejado 300 muertos, de los cuales 90 se registraron este domingo. Aún después de la salida de Hasina, se reportaron escenas de vandalismo y robos alrededor del país. Pocos momentos después de que se diera el helicóptero con la ya ex primer ministra al salir, una turba de gente ingresó a la residencia oficial y la vandalizó, según reportan testigos en el sitio. Y bueno, hoy nos vamos con una noticia amable, porque para los que son melómanos, la memoria musical podría ser resistente a los declives cognitivos relacionados con la edad. Así lo dice un estudio del Alzheimer en el Reino Unido que indica la doctora Sarah Swaube, una científica musical feminista que trabaja en la Universidad de Lincoln en el Reino Unido. El estudio se centró en 3 piezas musicales interpretadas en un concierto, Ein klein Nabschuss de Mozart, con la que los investigadores supusieron que la mayoría de los participantes estaban familiarizados, y 2 piezas experimentales encargadas especialmente para el estudio. Una de ellas era tonal y fácil de escuchar, y la otra era una composición de varios elementos musicales.
La masa tonal no se ajustaba a las normas melódicas típicas de la música clásica occidental. Se tocó la frase melódica corta y las 3 piezas fueron reconocidas por personas por Alzheimer, lo que, según Elaine Clance, podría ser reconocido como un avance en las situaciones cognitivas que existen en el cerebro y del andamiaje cognitivo, es decir, cómo ayuda la música a la memoria. El Stephen Herf, un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Sydney, dice que la razón por la que la memoria musical puede ser resistente a los declives cognitivos podría ser a que la música despierta emociones en las personas y esto hace que se codifiquen de diferente forma. Y así terminamos con este programa del 5 de agosto de 2024 a través de la resumida de permanencias voluntarias. Me encuentro muy contento de estar con todos ustedes. Ya estamos llegando a la segunda parte del año, como yo siempre lo he dicho. Ya cuando llegamos a agosto, pues prácticamente sentimos que este año va de bajadita. Entonces, la verdad, estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tembló aquí en México, 6.4 grados ahí en Chiapas. Estén muy al pendientes. Ya sabemos que cuando llegamos casi a septiembre, nuestro país se pone así como que un poco nostálgico y empiezan a existir ciertas situaciones de pues estas situaciones de temblores, sismos y demás, pero siempre estén preparados, atiendan a las indicaciones y sean felices. Traten de ser muy, muy felices porque es lo único que nos queda en un mundo caótico. Mi nombre es Ede López. Nos vemos la próxima semana en el resumen de inicio de semana, aquí, en la resumida de permanencias voluntarias. Hasta la próxima. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.